Sin dinero en el bolsillo y con 5 hijos a su cargo, Refugio Sánchez aceptó mudarse a una casa que nadie en su sano juicio escogería. Lo hizo porque la alternativa era seguir prometiendo pan con las manos vacías. Lo hizo porque la mirada de sus hijos, en las noches frías, pesaba más que el orgullo. Pensó que allí, en ese barrio peligroso que le ofrecía su patrón como pago en especie, terminaría una etapa. No imaginó que, al cruzar el umbral, alguien la esperaba con una llave en la mano y una deuda que llevaba más de 20 años escribiéndose en silencio. Refugio tenía 28 años, la piel curtida por jornadas de madrugada en el depósito donde empaquetaba y arreglaba lo que otros desechaban. Era viuda desde hacía 3 años. Rodolfo, su marido, había muerto dejando un hueco que no llenaban tampoco los esfuerzos ni las promesas que él había hecho. Que antes de que sus hijos crecieran, habría pan caliente en la mesa y techo firme sobre sus cabezas. Lo que quedó de Rodolfo fueron fotos con la camisa manchada de aceite, una risa en la memoria de los vecinos y la valentía con que había enfrentado una noche en la que salvó a un hombre de morir sin esperar nada a cambio. Esa noche, en la que todo cambió, Refugio estaba agotada de tanto cargar cajas. La nómina que debía haber sido su alivio se trocó en complicación. La empresa atravesaba apuros y don Silverio Montiel, su patrón, le pidió disculpas con las manos temblando. Le dijo que no había dinero para pagar en efectivo. Le ofreció un lugar donde vivir hasta que la situación mejorara. Era una casa en un barrio que la gente evitaba, con calles que de noche parecían laberintos de sombras. Don Silverio la miró a los ojos, como si quisiera darle algo más que una solución temporal. Mi padre, dijo, está viejo y en la casa hay espacio. No es el mejor barrio, lo sé, pero no tendrás que pagar ahora. Llámalo un favor de familia. Refugio recordó a Rodolfo en el acto, cómo él había corrido al humo para sacar a un anciano de una casona, cómo lo habían oído en la radio del pueblo, cómo nadie reclamó un gesto tan simple y tan definitivo. No era la primera vez que la bondad de su esposo se le devolvía al mundo en rumores. Esa misma bondad había tejido favores en silencio, y ahora parecía que uno de esos favores buscaba su nombre. Cuando aceptó, lo hizo por sus hijos. Julián, el mayor, que ya cuidaba de los menores con un orgullo prematuro. Casimiro, que aprendía a mirar el mundo con ojos precoces. Emilio, siempre con un chiste en la punta de la lengua. Azucena, la única niña que peinaba trenzas con paciencia. Y Eliseo, el bebé que aún dormía en la bolsa de tela pegada al cuerpo de Refugio cuando corrían para alcanzar el colectivo. Antes de despedirse, don Silverio la llevó a un rincón del depósito y llamó a 3 hombres que conocía desde hacía años: Tobías, Chuy y Fermín. No eran empleados de planta, eran la mano que movía cosas grandes en la ciudad, los que subían muebles y bajaban puertas con una calma que parecía de hierro. «Les ayudamos hoy», dijo don Silverio, «suban lo necesario. No puedo pagarles con plata, pero sí les doy trabajo hasta que pase esto». Don Silverio embarró sus manos con vergüenza y con un gesto que tenía algo de alivio les pidió a sus hombres que la acompañaran hasta la casa. Allí, en esa mezcla brusca de necesidad y generosidad torpe, empezó la ruta hacia el lugar que marcaría el resto de sus días. Si alguien le hubiera preguntado a Refugio qué era lo que más temía, habría dicho: la noche por fuera y la indiferencia por dentro. Subió al minibús de la tarde cargada de cajas. Sus hijos, pegados a su cuerpo, dormían a ratos y a ratos se despertaban con la sensación de que todo era una aventura peligrosa. El barrio al que la llevaban no era el de las historias de violencia que salen en la radio. Era otro tipo de peligro. Farolas rotas, puertas con candados de hierro, perros que patrullaban patios, ventanas tapiadas con tablas y de vez en cuando el ruido metálico de una reja que cierra con brusquedad. Las fachadas tenían grafitis que alguien había querido convertir en mapas de territorios, y las tiendas cerraban temprano, como si el comercio allí fuera un animal que no se mostraba después de cierto reloj. Atravesaron calles con nombres que no figuraban en guías turísticas: un asfalto con parches, un niño que vendía chicles sin mirar a los ojos, un bar con la televisión siempre encendida en un partido que nadie vio.
La lluvia ese día parecía querer limpiar las aceras de historias viejas, pero la humedad dejó el olor a barro mezclado con aceite de motor. Tobías bajó las cajas con destreza, Chuy se encargó de asegurar las puertas, y Fermín, con un gesto que pretendía quitar lo espeso del ambiente, encendió una linterna que parecía pequeña contra la noche. La casa estaba en una esquina. Desde la acera se veían las rejas, la pintura descascarada en los muros y una planta muerta en un tiesto que había sido, una vez, motivo de orgullo. La llave de la puerta principal fue de hierro oxidado. La cerradura sonó como un lamento cuando don Silverio la giró. Refugio sintió el peso del gesto, cerrar la puerta a su pasado y abrir a un futuro que todavía no tenía nombre. Dentro, el aire estaba fresco, como si alguien hubiera barrido el desorden con cuidado. No había desorden en verdad. Había páginas de periódicos bien dobladas sobre una mesa, una taza apoyada al revés y una manta prolijamente doblada. Eso le pareció extraño. En su vida, los lugares que se abandonan suelen mostrar huellas de prisas y de desidia. Aquella casa, sin embargo, guardaba el silencio de quien esperaba. Fue en ese silencio donde la puerta de una habitación se abrió y apareció un hombre sin edad aparente, un rostro que parecía tallado por años de inviernos y soles. Andaba con paso lento pero firme. Su nombre, cuando lo dijo, fue una campanada: Evaristo Montiel. Tenía 101 años, según contó, con una voz que no pedía asombro. Tenía en la mirada una mezcla de hospitalidad y sorpresa. Cuando miró a Refugio, no dijo «¿Quién eres?», sino «Refugio», como si ese nombre fuera un puente que esperaba desde hacía décadas. Refugio se quedó sin palabras. Era la primera vez que alguien pronunciaba su nombre con la certeza de haberlo guardado. Evaristo no necesitó preguntar por su marido. Conocía a Rodolfo desde mucho antes de que las calles los tuvieran a ambos. Con un hilo de voz le contó que había habido, en otra vida, una noche de lluvia y fuego, un hombre que no dudó en entrar a una casa para sacar a alguien que agonizaba. Ese hombre se llamaba Rodolfo Sánchez. «Fue su valor», murmuró Evaristo, «lo que me sostuvo. Desde entonces he tenido una deuda». No habló de cuentas ni de cláusulas, habló de deuda como quien recuerda una promesa con el peso de la respiración. Don Silverio, al ver la escena, inclinó la cabeza. Había cosas que no siempre se arreglan con explicaciones, y en su propia voz había un eco de culpa y de alivio. «Mi padre», dijo, «me pidió que, si alguna vez necesitábamos, encontráramos a la familia de aquel hombre». Refugio vio en los ojos de don Silverio algo parecido al respeto, pero también la distancia propia de quien lleva muchas batallas de negocios. Se sentía pequeño junto a ese gesto enorme. Ofrecer una casa era poco, y sin embargo, podía ser el comienzo. Evaristo la invitó a sentarse. Sus manos, temblorosas, sacaron un llavero de cuero donde colgaban 3 llaves que parecían de otros tiempos. La llave que le cedió a Refugio fue la más pequeña. Tenía la cabeza gastada por el uso, pero el metal llevaba un brillo de cuidado. «Hay un lugar bajo esta casa», dijo Evaristo. «No es por riquezas, es por memoria. Tu esposo dejó algo que siempre quiso que te alcanzara». Lo dijo con esa sinceridad que no pide sospechas. «Toma la llave cuando estés lista», añadió, «pero prométeme algo. Cuida a tus hijos, cuida también de este lugar, no lo abandones». Refugio apretó la llave. Sus dedos olían a jabón y polvo de depósito. Sentía que en ese objeto había algo líquido que podía derramarse sobre su futuro. Tal vez no dinero inmediato, pero sí la posibilidad de dejar de correr todos los días. Se acordó de Rodolfo, de sus manos ásperas y de la manera en que le decía que el trabajo honesto nunca se pierde. Tomó la llave como quien toma una herencia que no se esperaba tener y la guardó cerca del corazón. Los niños se movieron inquietos. Julián, con la responsabilidad de quien lleva la sombra de un padre muerto, tomó posición protectora. No preguntó demasiado. A veces la dignidad impone silencio. Azucena, con los ojos grandes, miró al anciano como si viera en él una historia que debía aprender. Eliseo, aún inconsciente de los cambios que le esperaban, dormitaba en la tela que lo mantenía cerca del pecho de su madre.
Evaristo sugirió que la casa tenía un sótano, o mejor dicho, una especie de cuarto escondido bajo el piso del comedor. Las casas viejas, explicó con ese tono de quien conoce historias, guardan secretos no por avaricia sino por prudencia. Tu esposo, dijo, me habló de esa habitación. Me dijo que, si algún día no estaba, lo que allí dejara debía llegar a ti. Su voz fue un hilo que se tensaba con una historia que no se revelaba por completo. Subieron la linterna y caminaron por pasillos que olían a madera y lavanda. Refugio pudo notar detalles que hasta entonces no había visto. Una fotografía antigua colgada en la pared con figuras borrosas. Una carta doblada sobre la repisa de un cajón. Un reloj de pared detenido en cierta hora que parecía señalar un antes. Las tablas del suelo crujían con una música de años. Don Silverio, fuera de escena por un momento, dejó que la casa hablara por sí sola. No quiso poner palabras que no le pertenecían. Llegaron al comedor. Evaristo se detuvo frente a una alfombra un poco corrida y con una mirada hacia Refugio señaló el centro. Ahí, dijo, hay una tapa. Está bien cerrada. Solo quien conoce la casa sabe cómo abrirla. Sus dedos buscaron una ranura en el borde, y con un esfuerzo que requería más ingenio que fuerza, alzó la tapa. Un olor a papel viejo y a metal apareció, como si ese aire hubiera sido guardado para un momento preciso. Descendieron una escalera pequeña, y la luz de la linterna dibujó paredes con marcas de manos y una caja metálica en el centro. La caja no era un cofre de cuentos de hadas, era una caja discreta remachada con el sello del tiempo. Refugio la miró y sintió que la respiración le temblaba. Chuy se acercó con una mezcla de recelo y respeto y le puso la mano en el hombro. No propiciaba palabras, ofrecía compañía. Con la llave que Evaristo le había dado, Refugio abrió la cerradura. El mecanismo sonó como una campanita que no sonaba desde hace mucho. Dentro no hubo volcán de monedas ni montañas de oro. Hubo bolsas con monedas antiguas, algunas piezas de plata envueltas en telas y sobre todo una carpeta con papeles atados con una cinta descolorida. Había también una sobrecaja y dentro de ella una carta. La tarjeta llevada por el tiempo tenía la letra de Rodolfo, sólida y clara, como si él la hubiera escrito sabiendo que sus manos no estarían para leerla. Refugio no se sentó. Sus piernas eran un mapa de fatiga y esperanza. Tembló al leer las primeras líneas, con la voz rota que a veces se abre como una grieta en el silencio. Refugio, si esto llega a ti, es porque hice lo que pude y lo que no pude supe dejar en orden. Úsalo bien, Refugio. Construye la vida que siempre soñamos. La frase se clavó en ella como una flecha suave. No eran promesas grandilocuentes, sino instrucciones de amor. Rodolfo no hablaba de riquezas para derrochar, hablaba de la vida que él y ella habían imaginado. Una casa donde los niños crecieran sin hambre, una mesa con posibilidad de invitar a otros. Alrededor de esa carta había documentos con sellos, fechas, nombres y firmas. Había un certificado de propiedad con un sello notarial, testigos nombrados en letra temblorosa y un croquis de una finca que, según parecía, estaba registrada a nombre de Montiel, pero con cláusulas que dejaban abierta una posesión real. Refugio no entendía todo el lenguaje administrativo, pero sabía leer los nombres, Rodolfo Sánchez y, en mayúsculas, el apellido Montiel, con firmas que parecían recientes. Había algo más que monedas, había legalidad, había pruebas capaces de sostener una reclamación. Un ruido en la calle la hizo levantar la vista. No era un sonido natural, era la repetición sorda de un motor que no se apagaba, una presencia que se acercaba. En ese mismo instante, como si el barrio tuviera memoria de su propio desasosiego, una figura recortada en la penumbra se detuvo frente a la reja de la casa. Nadie dijo palabra. Los niños sintieron la tensión y se apretujaron contra Refugio. Desde el comedor, Evaristo observó la calle con un gesto que no quería revelar miedo, sino cálculo. «No te preocupes ahora», susurró, «hay ojos en todas partes, pero este barrio guarda cosas buenas y cosas amargas. Ten cuidado». La llave aún caliente en la mano de Refugio parecía pesar como un juramento. La carta de Rodolfo, doblada, se le pegó al pecho como si alimentara algo que ya estaba germinando.
No sabía todavía cómo esos papeles se transformarían en techo, escuela o seguridad. No tenía claro tampoco cómo los nombres en tinta podían vencer años de poder. Solo sentía, con la claridad de quien ha sido empujada por la necesidad, que lo que acaba de encontrar no era el fin de su incertidumbre, sino el umbral de una batalla que no imaginaba. En la oscuridad fuera de la casa, un grupo de voces comenzó a hablar con tono demasiado seguro, como el que tiene quien cree en su poder. No se escucharon amenazas directas, sino comentarios que dejaban ver la intención. Conocían el apellido Montiel, conocían la casa y conocían también a los que se atreven a ocupar lo que según su lógica no les pertenece. Tobías se adelantó y miró hacia la reja. Sus ojos, acostumbrados a medir riesgos, se encontraron con el brillo de una camioneta que pasaba y con la sombra de alguien que bajó del vehículo con paso medido. Refugio apretó la carta hasta que la tinta le pareció un relieve en la palma. Pensó en cómo, alguna vez, Rodolfo había decidido salir a ayudar a un desconocido, y en la serena obstinación con que ella ahora debía responder a ese gesto. Prometió en su interior, no en voz alta, porque las paredes no estaban para oír juramentos, que haría lo que fuera necesario para proteger a sus hijos y honrar la palabra de aquel hombre cuya letra conocía por la mezcla de barro y trabajo que siempre dejó en casa. Don Silverio volvió a entrar, con la cara más tiznada que antes, sus manos traían la propia huella de la ciudad. Miró a Evaristo, luego a Refugio, y dijo con un hilo de honestidad: «Lo siento, no puedo prometer que no habrá problemas. El apellido Montiel divide. Hay quienes no aceptan que esto se resuelva en una noche. Pero mi padre, él quería reparar algo que él mismo dejó sin cerrar». Su voz, por primera vez, mostró cansancio. No habló de abogados ni de notarios, no era el momento. Solo dejó flotar la idea de que aquello sería un proceso. Refugio guardó la carta en su blusa, junto al corazón, como quien atesora una brújula. Afuera, los pasos se acercaron. Las voces, ahora más claras, pronunciaron un nombre: Montiel. Uno de los hombres de la camioneta dijo algo sobre poner las cosas en su lugar. Otro rió, y el sonido de esa risa fue como un golpe que no llegó a tocarla, pero que movió por dentro la calma que intentaba construir. Tobías pasó un brazo por el hombro de Julián y le habló en voz baja, como si compartiera una estrategia. No sabemos a quién enfrentamos, pero sabemos qué es una puerta y qué es una cerradura. Mantente con la familia, y si hay que hablar, hablamos por las buenas. No hubo un plan militar, hubo una voluntad de resistir con lo que tenían: la casa, la llave y los papeles que ahora amenazaban con ser reconocidos por otros. Evaristo, con su voz tenue, le pidió a Refugio que se sentara un momento. «No es el tiempo de juzgar a nadie», dijo. «Hay heridas en esa familia. Hay cosas que se arreglan con la ley y otras que se arreglan con la palabra. Si tu esposo me salvó, yo puedo a su vez tratar de reparar lo que dejé pendiente. Pero la ciudad no se arregla de la noche a la mañana. Ten paciencia y cuida a tus hijos». Fue una bendición sin ritual. No dijo bendición con palabras, pero lo fue. Refugio asintió, sin todavía entender hasta dónde llegaría aquella promesa. Mientras tanto, en la calle, la camioneta echó marcha y las figuras se perdieron en el humo del tráfico. La tensión, sin embargo, no se disolvió. Había ahora una certeza. Lo que Refugio había encontrado no era un secreto solo, sino un objeto que podía cambiar destinos y despertar resentimientos. La caja metálica, cerrada y ahora vacía de su misterio más inmediato, quedó como un testigo. La carta, con la frase de Rodolfo, fue guardada por Refugio con cuidado ritual. La llave, en su mano, se volvía a enfriar y al enfriarse parecía traer consigo la responsabilidad de quien debe custodiar más que su propia vida. Esa noche, mientras la ciudad hacía su ruido habitual de motores y sirenas distantes, Refugio se sentó en la mesa del comedor y observó a sus hijos dormir en una habitación improvisada. Escribió en su mente una lista no de lo que tenía que comprar al día siguiente, sino de lo que debía conseguir. Un notario que pudiera asesorarla, alguien que entendiera la tinta y los sellos, un lugar seguro para los niños,
Y sobre todo, una forma de que las cosas que Rodolfo dejó no se volvieran motivo de pelea o de violencia. Pensó en el nombre de Jacinto Durán, que alguien en el barrio mencionó alguna vez como notario retirado, y en la Lic Estrada, una mujer que su patrón dijo conocer y que, según él, era de fiar. Antes de apagarse completamente, la casa le dio a Refugio otra imagen, una fotografía enmarcada, cubierta de polvo, donde se veía a un hombre robusto con un sombrero de ala ancha y un niño al lado. Detrás, un terreno que parecía una finca, con árboles extendiéndose como manos. Esa foto era un mapa posible hacia algo más grande que aquel barrio. Entre la caja y la imagen, entre la llave y la carta, Refugio supo que su camino apenas comenzaba. Cuando la oscuridad terminó de instalarse en todos los rincones y solo quedaban el murmullo de los motores y la respiración de sus hijos, Refugio salió a la puerta y miró la calle. No tenía certezas. Tenía, en cambio, una llave fría en la mano, una carta con la letra de su marido y un nombre que había resurgido de la memoria: Montiel. Afuera, a lo lejos, se distinguió el perfil de una camioneta que se alejaba. Dentro, la casa respiraba, y con su respiración parecía decir: aquí hay una historia que merece ser contada. Refugio volvió a cerrar la puerta, apretó la llave contra la palma y por primera vez desde que Rodolfo murió, sintió que había una posibilidad real de no solo sobrevivir, sino de cumplir aquello por lo que tanto él había arriesgado, la vida que siempre soñaron. A la mañana siguiente, la casa parecía menos amenazante. La lluvia había limpiado la calle y dejaba un brillo pegajoso en las baldosas. Aún así, los ecos de la noche anterior flotaban como cenizas que se niegan a desaparecer. Refugio abrió la ventana y miró el barrio. Algunos balcones seguían cerrados. Un señor barría la vereda sin levantar la vista, y un grupo de muchachos discutía a distancia comiendo pan. No había fanfarrias ni certezas. Había, en cambio, una lista de tareas que pesaba más que cualquier inseguridad: conseguir asesoría, asegurar los papeles, organizar el refugio para sus hijos. Antes de que el sol terminara de calentar la mañana, Refugio ya había hecho una decisión práctica: ir a hablar con alguien que pudiera traducir en hechos lo que la carta de Rodolfo y la carpeta de la caja apenas insinuaban. Don Silverio, consciente de que la situación podía convertirse en conflicto, insistió en acompañarla hasta un modesto despacho que, según él, guardaba un viejo nombre de confianza. Fue así como llegaron a la casa de Jacinto Durán, notario jubilado que después de años de sellos y trámites seguía cuidando de papeles que otros habían querido hacer desaparecer. Jacinto los recibió con un gesto que mezclaba curiosidad y cierta gravedad profesional. Le pidió a Refugio los papeles y los miró con lentes que parecían custodiar años. Había en él la calma de quien ha visto litigios, reconciliaciones y firmas dobladas por los nervios. Dejó los documentos sobre la mesa, los tocó como si fueran reliquias y comenzó a leer. No se trataba de un acto dramático. Revisó sellos, cotejó fechas, comprobó firmas. Hubo en los documentos claves que necesitaban recalificación y resguardo, pero también hallazgos que hicieron que su rostro se suavizara por un instante. Cláusulas que abrían la puerta a una posesión legítima, testigos anotados que podían comparecer, y una carta que, aunque cargada de afecto, llevaba la firma precisa de Rodolfo. Jacinto habló sin hacer promesas grandilocuentes. Explicó: esto tiene fuerza, pero la ciudad no funciona por milagros, funciona por pruebas y por trámites. Hay que registrarlo, pedir medidas cautelares y presentar testigos, y hay que blindarlo cuanto antes. Refugio, con la carta pegada al pecho, asintió. No era experta en papeles, pero intuía lo que era necesario: formalizar, hacer público el derecho para que nadie lo desbaratara en la penumbra. Don Silverio mencionó a la licenciada Estrada, una abogada notaria que podía acelerar la presentación en el registro público y redactar la solicitud de medida cautelar. En menos de 3 horas se concertó una cita. El barrio, por su parte, ya murmuraba. El rumor que había empezado la noche anterior se extendía con la velocidad de lo escandaloso. Montiel, casa ocupada, la viuda con los niños. Algunos miraban con simpatía, otros con recelo. Todos tenían su propia teoría. Antes de salir del despacho de Jacinto, hubo un momento de pausa. Refugio se atrevió a preguntar si aquello sería suficiente. Jacinto la miró y, con la voz de quien no vende esperanzas impostadas, le dijo: no te prometo que será fácil.
Te prometo que trabajaremos para que la ley vea lo que hay. Y si hace falta, testificaremos ante quien corresponda. No dejes que te intimiden. Esa promesa fue casi una red. Cuando Refugio salió a la calle, alguien la estaba esperando. No era un amigo, sino una sombra con nombre propio, Bernardo Montiel. Llegó con un traje que parecía costar más que un mes de alquiler para toda la manzana. Se detuvo frente a la reja y la observó con una mezcla de sorpresa y desdén. Su primera línea fue improvisada, como un golpe pensado. «No quiero problemas, señora. Esto se arregla fácil». Ofreció, sin rodeos, una suma en efectivo, exactamente 100,000, a cambio de que ella entregara los papeles y desalojara la casa. La cifra salió como quien echa sal sobre una herida, provisional, suficiente para tentar, pero pequeña frente a lo que representaba la finca que mostraba la foto. Refugio no contestó de inmediato. Había en ella una templanza que no dependía de la ignorancia del mundo legal, sino del peso de aquello que no podía traicionar, la letra de Rodolfo. Recordó la frase que él había dejado: «Úsalo bien, Refugio, construye la vida que siempre soñamos». No era dinero lo que buscaba, era la posibilidad de cumplir un sueño con manos honestas. Respondió con claridad: «No puedo vender lo que no es mío. Si hay algo que probar, estamos dispuestos a hacerlo en la ley». Bernardo, sorprendido por la negativa, cambió de rostro y adoptó otro más frío, la vehemencia de quien cree que el poder compra silencios. Esa conversación quedó, para suerte de Refugio, grabada en la memoria de un vecino que había observado desde su portal. No fue un gesto heroico. El hombre quería mantener distancia, pero la voz resonó en el barrio y, unos minutos después, llegó a oídos de Tobías y de los otros. Don Silverio, preocupado, insistió en empezar el trámite de inmediato. La Lic Estrada recibió los papeles en su oficina y, con la seguridad que da la rutina, preparó lo que se necesitaba: la solicitud de inscripción, la petición para medida cautelar con fundamento en documentos firmados y testigos, y una exposición de hechos que describía los riesgos de desalojo y violencia. La medida que la abogada solicitó al juzgado era una medida cautelar de ocupación y suspensión de cualquier acto de disposición sobre la propiedad hasta que se resolviera la materia de fondo. No fue un decreto mágico que cerrase de la noche a la mañana todos los conflictos. Fue, en cambio, un recurso jurídico que frenaba, por lo pronto, la acción de quienes quisieran sacar de la casa a Refugio y sus hijos hasta que un juez valorara las pruebas. La rapidez con que la abogada presentó el expediente sorprendió a muchos. Conjugaron sellos, firmas y el testimonio de Jacinto y de otros testigos. En horas, la Secretaría del Juzgado le dio prioridad ante la evidente situación de vulnerabilidad. El juzgado pudo dictar la suspensión provisional, un acto formal que aplacó, en parte, los ímpetus inmediatos, pero no la cólera contenida. Bernardo no aceptó con tranquilidad la noticia. Lejos de ello, empezó a moverse en otras direcciones. No todo el mundo usa la ley para dirimir entuertos. Algunos, cuando se ven atrapados, recurren a caminos oscuros. Bernardo negoció con hombres que no querían preguntas. Les ofreció pago por noche y por eficacia, intimidar, asustar, recuperar lo que él consideraba suyo. No lo sabía con seguridad, pero la impresión era que su agresividad creció cuando la posibilidad de perder lo que creía heredado se hizo real. La tensión escaló. Una noche, mientras en la casa los niños dormían y las luces de la calle se apagaban a golpes de soledad, se oyó el ruido de una camioneta detenerse frente a la reja. Pasos pesados, voces con raspaduras, el chasquido de guantes. Tobías, Chuy y Fermín no eran soldados, pero conocían su barrio y sabían cómo proteger a los suyos. Hablaron entre apenas susurros, después hicieron lo más sencillo. Cerraron puertas, aseguraron ventanas y pidieron a los niños que se mantuvieran juntos. Nadie buscó pelear, buscaban resistencia. Los hombres que llegaron no intentaron ser sutiles. Golpearon la puerta como quien quiere que se abra el mundo por la fuerza. Fue en ese momento en que un vecino que antes se había quedado observando decidió actuar de otra manera. Abrió su teléfono y comenzó a grabar. No era un héroe. Era alguien que había visto demasiadas injusticias y que, por primera vez, consideró que la evidencia podía salvar a quienes no la tenían.
La presencia de la cámara no calmó a los agresores, al contrario, los irritó. Uno de ellos empujó la reja, intentó forzarla. Tobías y los otros se interpusieron. No hubo detalles gore, no hubo una carnicería, hubo empujones, golpes para proteger una puerta y gritos. Refugio se plantó en el centro, con los niños detrás, y con una voz que no era la de antes, era más firme. «Esto no es tuyo», dijo a los hombres, «no te puedo dar lo que no me pertenece». Uno de los agresores, en la confusión, levantó la voz y amenazó con que la próxima vez no habría advertencias. La grabación del vecino se difundió por el barrio en cuestión de horas. Unos llamaron a la policía, otros denunciaron a través de redes privadas. No fue la única prueba. La casa tenía testigos. Jacinto y Lalique Estrada estaban dispuestos a presentar declaraciones, y la versión de los trabajadores que acompañaban a Refugio aportó más contexto. La suma de voces hizo lo que ninguna cantidad de dinero podía comprar, generó líneas de investigación. La policía, que al inicio dudó en intervenir por el prestigio de la familia Montiel, no pudo obviar las pruebas que mostraban amenazas y violencia. Bernardo fue detenido junto a 2 de sus hombres cuando, al día siguiente, intentaron volver. No hubo una sentencia inmediata. El proceso penal empezó con una imputación por tentativa de extorsión y por intento de coacción, delitos que en la práctica llevan una investigación y, si la prueba lo permite, imputaciones formales. Quienes habían sido contratados como intimidadores quedaron como piezas que señalaban hacia quien los había contratado. La justicia comenzó su lentitud ordenada. No fue un cierre definitivo, pero fue, en términos prácticos, una retirada de la violencia física inmediata. Mientras tanto, entre tanto trajín de fuerzas públicas y abogados, hubo momentos íntimos que marcaron a Refugio de manera profunda. Evaristo, que a esa altura ya había mostrado su firme propósito, pidió formalizar lo que su corazón había dictado, no porque la documentación por sí sola necesitara más tinta, sino porque él quería que su voluntad quedara clara y sin sombras. En su habitación, con la respiración ya tenue, convocó a Jacinto y a Lalique Estrada. Con manos frágiles sacó un viejo folio y con gesto ceremonial dejó constancia de su deseo, que lo que por años había quedado en su custodia se entregara a la mujer que su hijo le había señalado, y que los testigos presentes asumieran la responsabilidad de ratificarlo ante quien correspondiera. La notaría improvisada en la sala pequeño del barrio tuvo la solemnidad de un acto sencillo. Jacinto, con su voz gastada por la práctica, redactó una declaración jurada firmada ante Lalique Estrada. Unas firmas que ahora sellaban el compromiso de Evaristo en presencia de testigos. El anciano miró a Refugio y le dijo, con la claridad de un hombre que no quería secretos: «Cuida a tus hijos, cuida la casa, y cuéntales quién fue Rodolfo. Prométeme que esto no será una herencia de orgullo, sino de trabajo». Refugio, entre lágrimas, le prometió lo que no le pertenecía prometer, sino cumplir: cuidar la tierra del pasado con manos del presente. Evaristo murió pocos días después, en la misma casa donde había decidido cerrar un capítulo. No fue una muerte violenta ni una escena trágica. Fue una partida que, al contrario, cerró con un acento de alivio. Murió con la confianza de haber ejecutado una reparación elemental, pagar una deuda moral. En su lecho, con la familia alrededor, dejó una frase que se pegó a la memoria de todos: «No todo se repara con dinero, se repara con nombre y con palabra». Esa frase se convirtió en guía para lo que seguiría. Con la orden judicial provisional ya en pie y con el testimonio de Evaristo formalizado, Lalique Estrada presentó la documentación en el registro público. El procedimiento de inscripción no fue algo instantáneo. Requirió que los funcionarios cotejaran firmas, números de identificación y la presencia de los testigos que confirmaban la cadena de hechos. Hubo, por su parte, quien intentó impugnar la validez de algunos documentos, apellidos que decían una cosa y fechas que parecían confusas. Todas esas impugnaciones fueron contestadas con pruebas: la carta de Rodolfo, la testificación del notario jubilado, los sellos todavía visibles en los papeles de la caja metálica. La combinación de evidencias hizo que la inscripción avanzara con celeridad, y el registro emitió una nota que dejaba claro que existía una anotación preventiva que protegía los derechos de ocupación de Refugio mientras se resolvía la causa. Con el proceso en marcha, llegó el momento de pensar en lo inmediato: trasladar a la familia de la calle a un lugar donde pudieran dormir protegidos y organizar una alimentación estable. No se trató de una mudanza con lujo,
Fue una logística humilde y constelada de vecinos. Los trabajadores leales, Tobías, Chuy y Fermín, ayudaron a trasladar colchones, ollas, ropa, algunos donaron enseres, otros ofrecieron mano de obra para reparar un techo o asegurar una ventana. La comunidad, que al inicio miró con cautela, empezó a ver que la ocupación no era una usurpación, sino una transición que, además, tenía una voluntad de rendir cuentas. La noticia de la inscripción y de la muerte de Evaristo se propagó más allá del barrio. Llegaron periodistas que buscaban el ángulo fácil de la noticia, la viuda que heredó una hacienda, y se encontraron con una historia más compleja. Una mujer que prefería hablar de trabajo antes que de dinero. Se interesaron por ver la carta de Rodolfo, por conocer a los niños, por inmortalizar el momento en una foto que después circularía por la ciudad. Algunos se acercaron con curiosidad, otros con condescendencia, pocos con comprensión real. Pero la visibilidad sirvió para algo práctico. Más personas ofrecieron apoyo y ONG locales propusieron asesoría para el manejo de bienes y la conversión de la finca en un proyecto comunitario. Bernardo, por su parte, enfrentó las consecuencias de su acción. La detención y la imputación no fueron un final moral universal. Fue, en términos concretos, una pérdida de respeto social y una carga legal que lo obligó a revisar su conducta. No cayó en desgracia completa. Su familia, sin embargo, empezó a ver la otra cara del apellido: litigios, mala prensa y el desgaste de una reputación que en ese mundo pesa. Hubo un tiempo en que Bernardo buscó reparar el daño con palabras públicas, presentó disculpas a medias y ofreció lo que parecía una resignación forzada: que la ley decida, decía, intentando deslindar responsabilidad. La ley avanzó con su ritmo y con la presunción de inocencia que la ampara a todo acusado, pero su ambición quedó fracturada por la investigación y por el juicio mediático que lo siguió. Los meses que siguieron no fueron un cuento de hadas donde el trabajo terminaba con una última página. Fueron, en cambio, jornadas largas de organización. Refugio tuvo que aprender sobre administración, sobre cómo transformar la finca descrita en los papeles en una realidad que sustentara a sus hijos y a la gente que dependería de ese lugar. Contrató, con la ayuda de la ONG que había ofrecido apoyo, a un técnico en agricultura y a un administrador que entendiera la contabilidad básica. No hubo derroche. Hubo decisiones pragmáticas: usar parte del terreno para cultivos que generaran ingreso rápido, destinar otra sección para crianza de animales que sostuvieran la dieta local y reservar una porción para construir un aula donde los niños del barrio pudieran ir a aprender. El primer año fue de prueba y de aciertos humildes. La cosecha no alcanzó para fiestas, pero permitió comprar semillas para la siguiente temporada. Se colocó una placa en la entrada que decía «Hogar y Tierra Rodolfo Sánchez», para las familias, no como ostentación, sino para recordar el origen del gesto. La placa fue hecha con manos locales y con donaciones pequeñas. Refugio quiso que el nombre de su esposo no sirviera para reclamar privilegios, sino para inspirar trabajo. Así lo explicó en una de las asambleas que convocó, en la que participaron vecinos, algunos técnicos y personas del barrio que trabajaban en la finca. Con el tiempo, la finca empezó a ofrecer algo más que sustento: espacios de empleo. Refugio abrió talleres para enseñar oficios a jóvenes que antes no tenían oportunidad. Contrató a antiguos trabajadores del barrio, muchos de ellos hombres que habían visto en decisiones como la de Bernardo la alternativa complaciente del conflicto, pero que ahora encontraron un empleo honesto. En ese proceso, la maternidad de Refugio se transformó. No solo protegía a sus hijos, también los integraba en un proyecto comunitario. Julián, el mayor, decidió estudiar administración y manejar la contabilidad de la finca. Casimiro se interesó por la mecánica y aprendió a reparar equipos agrícolas. Emilio organizó los mercados locales para los productos. Azucena, que siempre fue paciente, se convirtió en maestra en el aula que se abrió. Y Eliseo, ya adolescente, ayudaba en los corrales. El relato simbólico que había iniciado con la apertura de una caja metálica y una carta metálica no se convirtió en un monumento de vanidades. Refugio entendió desde el principio que la responsabilidad incluía dar cuentas y ser transparente. Cada año se convocaba una asamblea para presentar balances, para escuchar propuestas y para decidir en comunidad el uso de recursos.
La finca se transformó en un centro de encuentro donde se brindaban jornadas de formación, donde los niños tenían acceso a educación básica y donde se montó, con la ayuda de socios locales, una pequeña posta de salud para atender emergencias y consultas habituales. En el camino hubo errores de cálculo, cultivos que fallaron por plagas, equilibrios financieros que no se lograron, tensiones con vecinos que no creían en la generosidad de convertir trabajo en política social. Refugio cometió equivocaciones, pidió ayuda y aprendió. No se volvió heroína de novela, se convirtió en una dirigente de barrio que hacía cuentas en la noche a la luz de una lamparita, que escuchaba quejas y que aceptaba sugerencias. La calidad de su liderazgo no vino de un golpe de suerte, sino de la repetición de actos honestos e imperfectos. La ciudad, que al inicio vio la historia como un escándalo sensacional, terminó por reconocer algo que no se prestaba a titulares: la posibilidad de que un gesto desinteresado, el de Rodolfo años atrás, hubiera activado una cadena de actos humanos que pudieron, por coherencia, transformarse en justicia. La justicia no fue un rayo desde el cielo, fue gente que testificó, un notario que cuidó papeles, una abogada que corrió sellos, vecinos que grabaron y la policía que actuó cuando la evidencia lo exigió. Fue una suma de voluntades y de procedimientos que dieron resultado. Con el paso de los años, la finca alcanzó una estabilidad relativa. En la entrada, junto a la placa, se erigió un pequeño jardín donde se plantó un árbol en memoria de Evaristo y una banca donde se colocó una placa con la inscripción: a quien entendió que una deuda moral se paga con nombre y cuidado. Refugio, en uno de sus días de descanso, se sentó a mirar el árbol y a escribir. Tenía una costumbre nueva: escribir cartas. Escribió una que nunca dejaría de ser personal, dirigida a Rodolfo. La carta no estaba hecha para la ciudad ni para la prensa, era un acto íntimo. Tomó una hoja de papel sencillo, una pluma que temblaba por la emoción, y comenzó: Rodolfo, hay días en que tu letra parece que me guía como un faro. Usé la llave como nos prometimos, abrí puertas no para encerrarnos, sino para invitar al barrio a conocer lo que tenemos. Le pusimos tu nombre a lo que empezó con un acto tuyo, y he intentado cumplir lo que pediste, construir la vida que soñamos, no solo para nosotros, sino para otros. A veces me siento débil, otras fuerte. Siempre tengo a los niños cerca. Julián ya entiende cuentas, Azucena enseña con paciencia, y Eliseo corre por los senderos que fueron solo tierra. Te escribo para decirte que tu riesgo valió la pena, no por la riqueza, sino porque despertó manos que trabajaron con dignidad. Te abrazo desde aquí. Al doblar la carta, sacó la fotografía de Rodolfo con su camisa manchada y la colocó junto a la llave original que había abierto la caja metálica. Metió ambos en una pequeña caja de madera y la dejó en el cuarto más cercano a la cocina, un cuarto que, desde entonces, olía a pan amasado. Sobre la caja puso una nota, para que no olviden que una vida se vivió con valentía. Y, en la pared, colgó una fotografía de la familia completa, con los niños más grandes, con gente del barrio que había trabajado y que ahora sonreía en la imagen como prueba de que la historia no había sido un golpe de azar. Bernardo, con su proceso judicial en curso, en algún momento pidió una reunión. No fue una escena de reconciliación heroica, fue una conversación cautelosa. Sus palabras eran medidas, intentando justificar errores, buscando quizá amortiguar la culpa. Refugio lo escuchó con la serenidad de quien ha aprendido a no regalar la palabra. No hubo abrazos. Hubo sí un ofrecimiento: colaborar en empleo para algunos de los hombres que habían perdido oportunidades. Refugio aceptó con reservas. La comunidad prudente aceptó en parte al ver que el trabajo genuino ofrecía alternativas a la violencia. Si hubo perdón, fue lento y condicionado a acciones concretas. Al cabo de unos años, la finca ya no era simplemente un patrimonio, era una oportunidad. Refugio, que había comenzado aquella historia con manos cansadas, se convirtió en una figura que la ciudad reconocía por su coherencia, no por una riqueza espectacular, sino por la generación de valor social. Creó, con el tiempo, una pequeña cooperativa que daba prioridad a madres solteras y jóvenes sin empleo.
Los beneficios se reinvertían, la administración tenía auditores externos y cada aniversario de la llegada de Refugio a la casa se celebraba con un día de puertas abiertas para el barrio, con mesas compartidas y con historias que se contaban alrededor de una olla grande. Los niños crecieron y las lecciones se volvieron parte del diario. Julián se casó con una maestra del pueblo. Casimiro montó un taller de reparación para motores agrícolas. Emilio organizaba el mercado semanal. Azucena dirigía el aula con una devoción que la hacía dulce e inflexible a la vez. Y Eliseo, que ya se movía con la confianza de quien conoce la tierra, se interesó en políticas públicas para retribuir al barrio. Pero lo que más perduró fue algo menos tangible. Una manera de mirar las cosas que no se arreglan con violencia ni con sumas de dinero, sino con trabajo sostenido. En una tarde cualquiera, años después de aquella primera llave, Refugio fue a la escuela que habían abierto en la finca. Vio a los niños jugando, a una maestra dibujando mapas, a los hombres en el taller afinando una pieza. Pasó por el aula y, sin anunciarse, habló. No hizo discursos grandilocuentes, contó la historia de su vida, la de Rodolfo, la de Evaristo, con la honestidad de quien quiere enseñar sin intentar moralizar. Les dijo a los jóvenes que la bondad no siempre tiene un retorno inmediato, pero que la coherencia en los actos crea cadenas. No esperen que el mundo les devuelva favores idénticos, les dijo. Esperen que el mundo les deje la tarea de cuidar lo que aman. Eso es suficiente. La historia de Refugio se transformó en ejemplo local, no por la riqueza que pudo generarse, sino por la forma en que esa riqueza fue administrada para evitar replicar las injusticias que tantos días habían hecho difícil la vida del barrio. Las clínicas se organizaban en red, la escuela ampliaba su oferta, y la cooperativa empezó a comprar maquinaria que antes se alquilaba por precios altos. Todo se hizo con la atención de la prudencia financiera y con la convicción de que la responsabilidad social no era un eslogan, sino un mandato práctico. Al final, en un atardecer donde la luz dorada ponía en relieve el polvo de la tierra, Refugio tomó la llave que había guardado junto a la carta y la sostuvo contra su pecho. Pensó en Rodolfo, en la noche en que él arriesgó la vida por otro hombre, en Evaristo que supo reconocer una deuda, en Jacinto y en la licenciada Estrada que dieron forma legal a una intención moral. Pensó en los niños, en Tobías y en los trabajadores que la habían protegido cuando la violencia quiso imponerse. Pensó en todo aquello y vio que la cadena de acciones humanas, no una intervención sobrenatural automática, había producido una restitución posible. Antes de levantarse, abrió la caja donde guardaba la carta y la fotografía y añadió otra cosa, una carta más, dirigida a generaciones que no conocieron a Rodolfo. La escribió con la humildad que da la experiencia. Si alguna vez toman una llave, cuídela, no por el metal, sino por lo que simboliza, una responsabilidad con la gente. La cerró y la dejó junto a la placa, bajo el árbol que ahora tenía sombra suficiente para sentar a un grupo de niños a leer. La historia de la madre soltera que aceptó una casa en un barrio peligroso terminó por ser para muchos la historia de una decisión. Una mujer que eligió responsabilidad en lugar de un escape inmediato, que transformó un acto de deuda en un proyecto de vida para otros. No fue un cuento de fortuna instantánea. Fue el resultado de varios actos humanos que se ordenaron para producir justicia. La generosidad de un anciano que reconoció una deuda moral. La valentía pasada de un hombre que arriesgó su vida por otro. La labor honesta de un notario y una abogada que formalizaron una voluntad. La presencia de vecinos que no permanecieron indiferentes. Y la decisión de una madre para no vender la historia de su familia por dinero. Hoy, cuando alguien cruza la entrada de la finca, ve más que un lugar de producción. Ve una pequeña comunidad que aprendió a confiar en el trabajo conjunto. Y cuando Refugio mira hacia la casa donde alguna vez tuvo miedo, siente que la llave ya no es solo un metal frío. Es un símbolo de lo que puede ocurrir cuando la bondad se encuentra con la verdad y con la acción. Antes de cerrar las puertas por la noche, toma la llave, la coloca sobre su mesa y, como cada día, escribe una línea breve en un cuaderno. Trabajo, palabra, memoria. Son 3 palabras que resumen la lección más importante, que la restitución justa se construya con pasos pequeños y decisiones firmes.
Si esta historia te conmovió y crees que merece ser conocida, déjanos saber en los comentarios de qué ciudad nos escuchas y comparte este relato con alguien que valore las historias donde la dignidad y la justicia se construyen a pulso. Suscríbete para escuchar más relatos que recuerdan que la bondad, aunque no siempre es recompensada al instante, sí deja huellas que transforman vidas.